Hola, mi nombre es Jason Albeiro Martínez, estudiante de Ciencias Ambientales de la Biodigital de Antioquia. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo celular y vamos a centrarnos directamente en la mitosis y en la meiosis. Nosotros tenemos en el cuerpo la mitosis y la meiosis. Ocurren ambos procesos en nuestro cuerpo. La mitosis ocurre en las células somáticas, que son las encargadas directamente de duplicarse en caso tal que necesite por quemaduras o por raspones. Ellas simplemente se regeneran. Ellas tienen una generación nueva, por eso es que nos crecen las uñas, nos crecen el cabello, porque lo que tenemos en la parte de abajo son células muertas y dentro tenemos en el capilar todas las células vivas. Gracias a estas células van muriendo, nuestras uñas crecen y nuestro cabello crece. Resulta que tenemos en ese proceso de división celular, nosotros tenemos dos momentos muy importantes. El primer momento más importante es el momento que más se demora, porque puede durar hasta más de 12 horas. Es la interfase. La interfase es un proceso de separación donde la célula necesita estar lista para esa división celular. Y en esa interfase ocurren tres momentos: la fase GAD, la fase S y la fase G2. La fase G es donde la célula empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a ocultar los organelos celulares. Entonces, si tenía una mitocondria, ahora van a tener dos mitocondrias. Si tenían 5 ribosomas, entonces ahora van a tener 10 ribosomas. ¿Por qué? Porque necesitan duplicar la información para la célula hija que va a tener. En esta fase de duplicar la materia genética, que es la más importante, aquí, en esa fase en que se duplica la materia genética, que es lo más importante, aquí yo les puse como imagencita donde tenemos una membrana normal y aquí tenemos otra membrana duplicada, porque tenemos que pasarle esa información genética a nuestra célula. ¿Qué pasa si esta célula, o sea, si esta hembra, que sería el azul, esta que está aquí, lo que estoy señalando, tiene un error que le va a pasar a la otra hembra? Ahí es donde empezamos mal, porque habría algo que se llama una mutación genética. El cáncer, por ejemplo, se da por eso. Una célula que tiene un error, esa célula se produce y la genera el error a la otra. Y la genera el error a la otra, entonces ahí es donde se forman los tumores. Entonces ustedes dicen ahí, ¿es un tumor benigno, pues, o un tumor maligno? Entonces el tumor es un conjunto de células que se forman allí. Si esas células paran la división, o sea, llega el momento en que dicen, nos hemos dado cuenta del error, ahí paran. Nos dimos cuenta del error, parémoslo. En ese sería un entorno benigno. Pero cuando esa célula sigue y sigue y sigue su proceso de reproducción y aparte de todo eso invaden otro organismo, entonces hablamos de un tumor maligno. Ahí es como donde hablamos del cáncer. Allá es donde hablamos que nos hizo metástasis. Pero entonces, en la fase S, que es la anterior, que estamos aquí, en esta fase S, en esa fase S es sumamente importante porque se duplica el material genético. En la fase G termina de crecer la célula como lo que necesita para empezar ahora sí la mitosis. Para el segundo momento, que sería la mitosis, que la mitosis es más división, en la que la mitosis hay 4 momentos, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esos son los 4 procesos que tiene la mitosis y empezamos con la profase. La profase
desaparece la membrana nuclear, es decir, ese material genético que se duplicó, porque ante estas sencillo o estaba disperso, ahora se condensó en cromosomas. Ese material que está duplicado necesita estar libre para poder empezar a dividirse. En la profase aparecen entonces los etrionos, que es algo que tiene la célula en eucarioto. Entonces aquí específicamente encontramos que la profase y la cromofase está libre en los citoplasmas, como podemos ver aquí en esta imagen. La segunda entonces es la metafase. Los centriolos migraron a los polos y aparecen algo que se da los centriolos, que sería como estas líneas que se ven aquí, que son unos hilos que se llaman el uso acromático o el uso mitótico. Eso depende de cómo ustedes se quieran decir a eso. El uso acromático o uso mitótico alinea los cromosomas en el centro de la célula, los alinea. Entonces esa metafase de los centriolos van a los polos, son estos, los cromosomas a la mitad, que son pero ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas es donde está guardada nuestra información genética. Dentro de estos cromosomas está medido todo nuestro ADN. De ahí estamos en la anafase. Entonces, ¿qué es la anafase? Los cromosomas se separan, miren, aquí está el proceso. En la anafase, los cromosomas se separan, por eso es que aquí se ve el material genético duplicado, que son estas partes de aquí, ¿cierto? Porque entonces, si ese material genético no se hubiera duplicado, una célula quedaría vacía. Sin embargo, entonces la genética va a empezar entonces a dividirlo completamente para poder que las dos células tengan el material genético igual. Aquí les voy a mostrar entonces un video más o menos de cómo se hace el proceso de división de una célula y en donde podemos identificar la separación de la anafase. Muchas gracias. Aquí que concluimos con nuestra explicación de los procesos del ciclo celular.